pasar. Pero el tiempo apresuró el adiós, el tiempo apresuró el dolor. Si tú no estás aquí, el aire se me acaba, el alma se me apaga. Tú eres vida, mi sentir. Si tú no estás aquí, te llevas lo que fui, te llevas en mi vida lo mejor que llegó a mí. Tú me das la mano cuando estoy caído. Tú con tu sonrisa sabes combatir contra lo mío. Tú. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Buscas un médico veterinario que ame a los animales? ¿Que entienda el lenguaje corporal de los seres con voz diferente? ¿Y que interprete gestos y actitudes de dolor? A los especialistas en La Voz del Veterinario encontrarás. ¡Iniciamos! Muy buenos días, ¿cómo están, querida audiencia? Es un gusto. Tenemos en nuestros animales de compañía y que a veces no sabemos. La intención es poder concientizar, que la gente conozca más y sepamos cómo actuar ante determinada enfermedad de nuestros animales de compañía. Recordemos que ellos son parte importante de nuestra casa, son nuestra familia y estamos muy felices de que tengan una salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular, es la oftalmología veterinaria, y para ello nos va a acompañar la doctora Shanat Belmont, quien nos platicará más a detalle de todas las enfermedades que surgen a partir de la oftalmología veterinaria. Como ustedes saben, y como lo hemos repetido varias veces en nuestros programas, pues afortunadamente cada vez hay estudios más avanzados sobre las enfermedades de los animales y no basta con llegar nada más a un médico general, sino también ya acudir con algo que tenga esa especialidad, que tenga esa preparación, esos estudios para poder sacar adelante a nuestro animal de compañía y por qué no extenderle la vida un poco más. Y bueno, también me acompaña Montserrat Ramírez. Hola, muy buenos días. Saludos a todos. Quien nos va a estar apoyando con comentarios y con preguntas. Así que quiero invitarlos a que se unan al programa a través de la página www.proyectoradio.mx, proyectoradio.com.mx, y ahí puedan escribir. Ahí también hay un chat donde les estaremos dando respuesta a todas sus preguntas, sus comentarios, y recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes a través de Respecan, donde ahí también con mucho gusto vamos a estar atendiendo todas las respuestas. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a este tema tan interesante que es la oftalmología. Y bueno, vamos a saludar a la doctora Shanat Belmont. Buenos días, doctora. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, doctora? Un gusto, un honor de verdad tenerte en este espacio. Muchas gracias a ustedes, primero que nada, por esta invitación. La verdad es que para mí es un placer poder compartir este espacio con todos. Claro que sí, para que por favor ilustres a toda la audiencia que nos está escuchando sobre los temas que competen con el tema de la oftalmología. Pero doctora, platícanos primero, antes de entrar ya en materia más técnica, platícanos un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿En dónde vives? Para que te conozcamos un poquito más. Pues realmente yo resido aquí en la Ciudad de México. Ahora sí que desde nacimiento soy de aquí. Con sangre jarocha, ¿verdad? Mi mamá mira. Por ahí tenemos sangre jarocha orgullosamente. Oye, mi mamá también, también es jarocha mi mamá.
Ah, Así que ok, bueno. empezamos bien. Saludos ahí Saludos, a las saludos, mamás. saludos. Bueno, pues realmente yo resido aquí en la Ciudad de México. Yo soy médico veterinario, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Realmente ya tiene algunos ayeres que salí. Ajá. Y bueno, sí puedo platicarles que realmente tuve la fortuna de incorporarme al medio farmacéutico de una manera muy temprana y pues ahí es donde descubrí que mi campo era la oftalmología, ¿no? Realmente de una manera muy rápida yo pude encontrar ese camino. Tengo prácticamente ya 7 años en esta formación de oftalmología con un enfoque principal a la asesoría, a capacitación hacia los médicos veterinarios, justamente como mencionamos, ¿no? Hablamos de especialidades donde son muchas ramas y entonces los médicos veterinarios que generalmente practican la medicina, pues necesitan este soporte, ¿no? Y este apoyo con diferentes casos clínicos, entonces, pues prácticamente yo me dedico a esa parte de enseñanza. Oye, qué padre, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me da muchísima emoción saber que cada vez hay más especialistas, ¿no? En diferentes ramos, porque esto es algo que no tiene mucho tiempo, ¿no? Sí, no, realmente yo creo que sobre todo aquí en México la oftalmología ha tenido un gran, pues ahora sí que desplazamiento o un gran abordaje más en la última década. La última década ha sido en la que la oftalmología ha tomado mucho más empuje en la medicina, ¿no? Sí, qué bueno, ¿no? Porque cuántos padecimientos, cuántos animalitos de compañía desafortunadamente no tuvieron esas oportunidades y bueno, hoy que las tienen, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Como decía al principio, para poder extenderles un poquito más la vida. Sí, la realidad es que empezar a pensar en toda esa alternativa o alternativas que nos puede brindar la oftalmología veterinaria, pues es una de las especialidades que tiene mayor importancia en la medicina veterinaria. Y esto es porque se encarga no solamente de ese estudio de los ojos, ¿no? Sino de todos los anexos. Pero algo que es muy importante en oftalmología veterinaria, a diferencia de la veterinaria, de la medicina oftalmológica en humanos, Ajá. es que muchas enfermedades sistémicas van a poderse diagnosticar por medio de los ojos, ¿no? Muchas enfermedades que a lo mejor competen a otro sistema o a otro órgano, entonces van a poderse diagnosticar por medio de los ojos. Claro, y es que finalmente pues todo está conectado, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Oye, doctora, y vamos a empezar para que la gente que nos está escuchando, vamos a platicar qué es la oftalmología veterinaria. Cuando hablamos de oftalmología, ¿es hablar de problemas de la vista? Sí, siempre vamos a hablar de una afección que nos pueda limitar la visión en los pacientes. Realmente, no solamente vamos a hablar de que se pierda la señal de la visión hacia el cerebro. Nosotros sabemos que cuando hablamos de visión, sabemos que la interpretación es porque las imágenes, la luz entra por los ojos, llega al nervio óptico y del nervio óptico se manda una señal hacia el cerebro donde nos va a decir, pues, ¿qué creen? Que esta pluma es de color rojo, ¿no? O esta pluma es de color blanco. Pero eso lo interpreta nuestro cerebro por una señal. La realidad es que la visión no solamente compete a esta señal que se manda, ¿no? La realidad es que hablamos de estructuras que van a actuar en sintonía como si fueran una maquinaria completa de un reloj que va a estar en equilibrio. En el momento en el que se llegue a afectar la propia visión, ya sea de la señal eléctrica o alguna de las estructuras que forma parte del ojo o de sus anexos, es cuando vamos a poder ver que la visión puede llegarse a mermar, ¿no? Incluso hay estructuras que tienen ciertas características fundamentales como la transparencia. De hecho, en el ojo creo que es de los órganos que se caracteriza porque una de las cualidades fundamentales es que sean transparentes y ser transparente es muy caro, ¿no? Entonces, yo podría decirles la córnea, que es ese parabrisas del ojo, o el cristalino, que es el lente que enfoca las imágenes, nos va a llevar a que si en algún momento de estas estructuras se llegan a afectar, probablemente podamos tener alguna lesión
que desencadene que se pierda o se vea afectada la visión. Y ¿no? es que es muy delicado todos los órganos, todo el ojo en general. O sea, yo me veo a mi ojo en el espejo y wow, o sea, se me hace tan complejo el ver en mis animalitos de compañía. Y como bien comentas, ¿no? Algo pequeñito puede lesionar. Así es, la verdad es que son estructuras que deben de estar en total equilibrio y esa es la parte de la tarea más necesaria de la propia oftalmología, ¿no? No solamente estudiarla como tal y la anatomía y la fisiología, sino también todas esas alteraciones que pueden llegarse a presentar, todas las enfermedades que pueden dificultar la visión, pero además la forma en cómo prevenirlo, porque también se pueden prevenir, cómo tratarlas ya que se presentaron ciertas enfermedades e incluso algunas que se pueden retrasar, ¿no? También necesitamos considerar que tenemos esas herramientas de poder retrasar esa pérdida de visión en algunos casos. Claro. Oye, me estoy imaginando a los perritos así, ¿no? Que van a consulta y que les tapan un ojo, ¿no? Para que vean si se alcanzan a ver, ¿no? Sí, la realidad es que los exámenes oftalmológicos son algo diferentes a como ocurren nosotros los humanos, Claro. Sobre todo a nivel de la agudeza visual, ¿no? Pero sí, realmente son exámenes donde debemos identificar cuál es la estructura que se está comprometiendo, ¿no? Porque si en algún momento, como les menciono, alguna de estas estructuras falla, que a lo mejor se lesione la córnea, seguramente esto le va a causar dolor y va a empezar a apretar los párpados y entonces eso puede desencadenar que otras estructuras se alteren, ¿no? Pueden verse afectadas. Entonces, sí, es un órgano como en la mayoría de los sistemas, que si se llega a afectar alguna de las estructuras, tarde o temprano se van a alterar las demás. Perfecto. Doctora, vamos a ir a un pequeño bloque y regresando para que nos platiques un poquito más sobre cómo son estos estudios, ¿no? Que ya vimos que no es que le van a tapar el ojo al perrito para que lea las letras, pero bueno, ahorita regresando nos platicas en qué consiste, cómo se hace este primer diagnóstico. Claro que sí. Regresamos. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! La manera de enseñar y aprender ha cambiado y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral. Capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes, empleando la metodología Hayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como @Academia Manabuta Mení o al 55 30 17 57 76. ¿Aún no terminas la prepa por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los martes, sí, anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus Sentidos, donde tendremos muchos invitados. Nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más. En tu estación Proyecto Radio MX con sentido social.
¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar mi cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. Hombre, unos genios. Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para zorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública, nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis Que nadie pidió. No fue albur, no sean así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en lo que es En la Voz del Veterinario. Que estábamos platicando cómo se hace un primer diagnóstico sobre la visión, la vista, los ojos de nuestro animal de compañía. Doctora, ¿nos puedes platicar más al respecto? Bueno, siempre el acercamiento hacia los animales tiene una gran ventaja para nosotros como oftalmólogos porque el propietario generalmente es el que se da cuenta, ¿no? Siempre uno como tutor de alguna mascota vamos a buscar que el bonito color de ojos que tiene nuestro perro, nuestro gato, siempre se mantenga, que el brillo esté perfecto. En el momento en el que la mayoría de los propietarios llegan a darse cuenta de alguna pequeña opacidad, de alguna lesión, de alguna de estas inquietudes, es cuando va a acudir al veterinario, ¿no? Entonces, el abordaje siempre debe de ser desde que el paciente llega a la consulta, entra caminando, no entra caminando, es torpe en sus movimientos. De igual manera, hay que hacer ciertas pruebas, ¿no? El examen oftalmológico, como todas las exploraciones hacia nuestras diferentes especies, debe de ser metódico, con diferentes pruebas que deben de abordarse con el objetivo de evaluar desde la superficie ocular, cómo está en estado superficial, pero también internamente, donde muchas veces ya se requiere equipo un poco más sofisticado para poder llegar a un diagnóstico, pero es necesario que las diferentes pruebas que se establezcan, desde medir la lágrima, evaluar que no haya una úlcera corneal, cómo está el drenaje natural de la lágrima, incluso la propia presión intraocular, son pruebas que vamos a ir haciendo con este abordaje directo al paciente y no olvidar la parte neurológica, ¿no? La realidad es que la conexión que hay entre el ojo y el cerebro es muy específica, precisamente por lo que decíamos de la visión. Entonces, dentro de este examen y este acercamiento que se le hace a los pacientes, hay diferentes pruebas que no son invasivas, que nos pueden permitir saber si la visión del paciente es la ideal, ¿no? Desde que haya un reflejo de parpadeo positivo, que las pupilas tengan una contracción y dilatación adecuadas, igual cuánta sensibilidad en la córnea tienen, ¿no? Muchas de estas alteraciones pueden diagnosticarse desde una manipulación muy superficial, otras probablemente van a requerir estudios más específicos, por lo mismo que les comento. El globo ocular no solamente nos habla de una enfermedad del ojo o de sus anexos, sino que también nos puede estar haciendo referencia de alguna alteración en el cuerpo, ¿ok? Claro, y por eso también es importante tener pues con los demás especialistas, ¿no? Tener contacto para ir conociendo más allá de la enfermedad. Y sobre todo, me imagino que llegan primero los pacientes con un veterinario general y ya después él los canaliza contigo, ¿no? O en la recepción es directa, llegan directamente contigo para decirte, oye, mi perrito como que le veo una úlcera o algo así en el ojito. La mayoría de cómo llega el paciente va a ser por un médico general. El médico general es el primer acercamiento a estos pacientes. Entonces, el acercamiento es con ellos. Muchas veces los diagnósticos pueden determinarse en la clínica o en el hospital general y ahí mismo se pueden dar los tratamientos necesarios, ¿no? En muchas otras ocasiones sí llegan ya al hospital directamente, pero es muy raro. Siempre generalmente es por el médico veterinario
veterinario general, en el momento en el que a lo mejor ya necesita un estudio específico o que el caso, pues también, siendo realistas, muchos casos se llegan a complicar, entonces es cuando necesitamos la intervención ya del especialista, ¿no? Entonces, alternativas como centros especializados en oftalmología veterinaria son una muy buena herramienta donde se remiten a los pacientes que se llegan a complicar o que ya están muy crónicos o que requieren estudios ya mucho más específicos. Claro, sí, entonces sí es importante primero que tengan el acercamiento con su médico, porque por ejemplo, déjame platicarte que yo soy muy escandaloso con mis perritos, entonces yo les veo un granito y soy de los que corre a la veterinaria, ¿eh? Entonces capaz que le veo que se le metió una pestañita y me voy directo con la oftalmóloga. Entonces sí, hay por procesos, supuesto. ¿no? Sí, la realidad es que no hay que subestimar cualquier cosita extraña que veamos en nuestros perros o nuestros gatos. La verdad es que atenderlos de manera temprana puede hacer la diferencia y la realidad es que yo les puedo decir que en oftalmología no es la excepción. Atender a un paciente de manera temprana nos va a permitir incluso tener un diagnóstico mucho más certero, pero además que el tratamiento sea más exitoso, o sea, el pronóstico es mucho mejor. Sí, porque entre más temprano sea el tratamiento, pues más posibilidades va a tener el perrito o el animalito de salir adelante. Doctora, nos encuentra aquí con nosotros Montserrat, quien nos va a leer algunos comentarios y hacer algunas preguntas al respecto. Okay. Claro que sí. Hola doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues tenemos saludos de diferentes personas, de diferentes estados de la República. Tenemos personas que están conectadas desde Puebla, desde Pachuca. Una de ellas es la doctora Adriana Fuentes, que envía saludos. El doctor Sergio Olmos también envía saludos. Muchos saludos también a todos. Lucero Sánchez igualmente nos manda muchísimos saludos. Y bueno, nuestra compañera Marcela Sandoval hoy no nos pudo acompañar, pero en redes sociales nos está apoyando con una de nuestras secciones, que es Mitos y Realidades. Y ella nos pregunta si es cierto que los animales ven en blanco y negro. Este es un mito, totalmente un mito. La realidad es que los animales ven a colores. Yo les puedo hablar a lo mejor más hacia los animales domésticos, ¿no? Todas estas especies, perros, gatos, caballos, son especies en las que se ha estudiado mucho más y todo el proceso de investigación hacia sus ojos ha sido mucho más ardua que a lo mejor especies animales que son mucho más exóticas, ¿no? Lo que sí puedo decirles es, sí ven a colores. La diferencia aquí es, hay colores que no distinguen con tanta claridad, como por ejemplo los colores rojos o los colores cálidos, ¿no? Estos colores rojos anaranjados no los pueden ver, no porque los vean transparentes, ¿verdad? Sino porque estas tonalidades las van a ver más hacia grises. Pero sí distinguen muy bien los azules, los verdes, todas las demás tonalidades que nosotros podemos percibir, ellos también pueden percibirlas, y estos colores cálidos van a ser una tonalidad gris para ellos. Entonces, si ustedes piensan comprarle un juguete a su perro o a su gato, de preferencia utilicen esta gama de colores que va más hacia los azules, hacia los verdes, ¿no? Okay. Si ustedes le compran un juguete, una pelota que es de color rojo, pues su perro la va a ver de color gris. Entonces, eso es lo que puedo decirles, que sí, totalmente ven a colores, pero sí no distinguen estas tonalidades. Perdón, doctora, una pregunta. Igual respecto a los mitos y realidades, ¿ellos pueden reconocer rasgos faciales? ¿Reconocen a sus compañeros, a su familia por los rasgos faciales? Sí, claro. La visión es muy, muy importante. Hablamos de un equilibrio en los sentidos, ¿no? La verdad es que en los perros, en los gatos, hay otros sentidos que están mucho más desarrollados, como el olfato, el mismo oído, pero sí, por supuesto, pueden distinguir los rasgos faciales. Ellos identifican perfectamente a su tutor, identifican a cada uno de los miembros de la familia, es más, hasta su compañero de especie, ¿no? Si conviven con otro gato, con otro perro, pueden llegar a distinguirlos desde la manera visual, y esto nosotros podemos percibirlo en ellos cuando el acercamiento es muy lejano, ¿no? Si yo veo a mi perro a distancia, a lo mejor él me reconoce desde lejos, y no necesariamente porque esté olfateándome o porque me escuche. Ya esto generalmente lo va a hacer cuando ya esté de cerca y quiera jugar, ¿no? Pero desde lejos ellos están acostumbrados a ver nuestra silueta, nuestros rasgos característicos, incluso
hay videos que yo he visto donde el perro se extraña de que a lo mejor su tutora se cortó el cabello o que si el tutor se dejó la barba, como que esto incluso puede llegarles a causar extrañeza, ¿no? Oye, como que ahora ya todos traen cubrebocas, ¿no? Y así, ¿y dónde quedó la boca, no? Ya es la moda también. Sí, perdón, doctora, respecto al desarrollo de otros sentidos, porque nos comentas que es un conjunto, no únicamente se valen 100% de la vista. Cuando ellos llegan a perder su visión completamente o en cierto grado, ¿es cierto que ellos desarrollan sus otros sentidos para poder salir adelante? Sí, por supuesto. De hecho, como les comento, y sobre todo a lo mejor les puedo platicar de los gatos. Los gatos tienen una muy mala visión de día, no ven muy bien. Yo les puedo decir que a menos de 3, 4 metros ellos ya ven totalmente borrosos, son miopes los gatos. Entonces, en el día no pueden ver bien, incluso yo creo que hasta por eso se la pasan dormidos, ¿verdad? No, es parte del proceso en ellos, pero su visión nocturna es muy buena, ¿no? Entonces ellos durante la noche ven muy, muy bien. Cuando se llega a perder la visión, se van adaptando. Si es paulatino, es mucho más fácil que este proceso vaya surgiendo. El perro, el gato se va adaptando muy bien a la pérdida de visión. Ahí las recomendaciones que nosotros siempre le hacemos al tutor es que, bueno, pues no mueva los muebles de un lugar, que siempre la dinámica del estilo de vida sea la misma, ¿no? Que su plato de alimentos, su plato de agua siempre esté en el mismo lugar, porque se van acostumbrando, se van adaptando, van desarrollando sus demás sentidos. Esto sí está totalmente comprobado en diversos estudios, que esa agudeza auditiva y olfativa se desarrollan, ¿no? Pero además, es parte de una rutina diaria. Es más, hasta en nosotros nos pasa, ¿no? Ya sabemos que las llaves del coche siempre las ponemos en una mesita y cuando no la ponemos en esa mesita nos volvemos locos porque no la encontramos. Entonces, yo me acuso. Exacto, todos levantamos la mano. Sí. Entonces, la verdad es que también en ellos pasa eso, ¿no? Las rutinas de vida van haciéndoles más fácil el camino. Cuando la pérdida de visión es muy súbita, a lo mejor puede haber un poco más de torpeza en sus movimientos, que choquen con los muebles, que no encuentren a lo mejor su plato de agua tan fácil, pero se adaptan muy bien. Y esa es una de las recomendaciones, que si nosotros tenemos algún perrito, algún gatito que haya perdido la visión, tratar de hacerlo de esta manera, ¿no? Que hagamos una rutina diaria, que no movamos los muebles del lugar, que claro, de repente tengo acá la sala y ya quiero la sala acá y el comedor de este lado. Entonces, tratar de no hacer estos cambios tan drásticos y presentarlo, ¿no? También presentarle todos estos cambios a nuestros perros, a nuestros gatos, van a hacer mucho más fácil esta transición. Oye, pues hay muchísimas cosas que aprender al respecto, cosas que no sabemos, que desconocemos, lo de los mitos. La verdad, yo hasta la fecha sí tenía la idea de que los perros solo venden blanco y negro, pero gracias por ilustrarnos todo esto que nos estás comentando. Y doctora, yo tengo una pregunta. En la actualidad, ¿la oftalmología veterinaria aplica para todas las especies o está enfocada en animales de compañía, perros, gatos? Sí, la oftalmología, por supuesto que aplica a todas las especies, siempre y cuando tengan ojos. Entonces, okay, siempre que haya un ojo, realmente las especies van a poder ser candidatos para que la oftalmología juegue un papel importante. Entonces, ¿no? Sí o sea, sí habrá oftalmólogos que puedan, que vean a un elefante, una jirafa, me imagino, ¿no? Así es. Yo he tenido la fortuna de conocer a oftalmólogos veterinarios muy reconocidos en México, en América y Latinoamérica, como el doctor Gustavo Adolfo García Sánchez, el propio doctor Dennis Brooks. He visto cómo hacen este acercamiento a otras especies, atendiendo un elefante, un oso pardo. El doctor Dennis Brooks, por ejemplo, se enfoca más a caballos. Entonces, dentro de la misma rama que es la oftalmología, hay otras ramas también, ¿no? Entonces, ese acercamiento a las enfermedades oftalmológicas en diferentes especies sí va a ser
totalmente diferente, ¿no? Entonces sí se puede abordar con ellos. Son especies en las que a lo mejor, sobre todo las que son exóticas, todavía está en un proceso de investigación, pero como les mencionaba, aquellas especies domésticas, hay un campo muy, muy importante donde ya se ha avanzado y se sigue avanzando en la oftalmología. No todo es enucleación, entonces no es necesario sacarle los ojitos siempre a todo paciente que llegue con un problema oftálmico. Entonces hay muchas alternativas que nos van a permitir salvar ojos. Entonces, independientemente de la especie, vamos a poder tener un abordaje en ellos. Y hay especialistas que se enfocan en estas mismas especies, ¿ok? Ok, doctora, ahorita que mencionabas esto de que no es necesaria siempre una enucleación, y pues sí vemos constantemente que hay chaparritos que tienen pues que perder el ojo, ¿no? Para un ser humano como propietario esto puede ser muy impactante y pues hay un problema grave de abandono y de, ¿cómo decir? Pues cuando deciden, ¿no? Realizar la eutanasia en un paciente por la situación de pérdida total del ojo o pérdida de la función de la visión. Digamos que esta sería una buena opción, o el paciente que pierde esta función o este órgano sigue teniendo una calidad de vida. La verdad es que esto que me comentas es muy importante porque sí, precisamente el ojo es una estructura muy aparatosa, ¿no? Es prácticamente lo primero que vemos en un ser vivo. Claro. Y lo mismo nos pasa con perros y gatos, ¿no? Lo primero que vemos es sus ojos y a veces hasta nos enamoramos de los ojos. Cuando llegamos a tener estas pérdidas donde a lo mejor es necesario hacer una enucleación, estéticamente tal vez no va a cumplir con los estándares a los que estamos acostumbrados, pero eso no implica que sea un paciente que pueda hacer una vida normal, no implica que sea un perro o un gato que tenga que forzosamente aplicarse la eutanasia porque esa es la única solución. La realidad es que hay que derribar todos estos estándares y barreras que nosotros mismos hemos creado porque los animales tienen muchas oportunidades de seguir haciendo su vida, de tener una calidad de vida muy buena. Como les mencionaba, se adaptan perfectamente. Yo les puedo decir, el perro o el gato pues no sabía que a lo mejor en ese momento iba a ser su último día de ver. Él no lo sabe, no es consciente hasta cuándo iba a tener un ojo o hasta qué momento iba a poder ser capaz de ver. Él simplemente sigue viviendo y sigue siendo feliz porque ve a el papá y ve al hijo y juega y le avientan la pelota y él va a seguir haciendo su vida porque no es consciente de esos cambios. Entonces, mientras nosotros podamos establecer que los daños sistémicos que probablemente pudieron repercutir en un problema oftalmológico se controlen y le podamos dar esa calidad de vida, creo que los ojos van a terminar siendo el menor de sus problemas, ¿no? Entonces, la eutanasia en muchos pacientes que se llega a proponer precisamente por una pérdida de la visión, creo que es pues ahora sí que no hay que recurrir a eso como una alternativa. Sí, claro, no. El abandono menos, la verdad es que son especies que nosotros adoptamos para que ellos mismos dependan de nosotros y bueno, esa es una responsabilidad muy importante, ¿no? Entonces, yo les puedo decir, yo tengo a mis hijos y toco madera, pero si en algún momento ellos perdieran un dedito o un bracito, pues esa no va a ser razón suficiente para yo dejar de quererlos o el abandono. Entonces, la verdad es que son ideas que debemos de empezar a fomentar y a cambiar en todas estas alternativas que tenemos ya actualmente. Y es muy importante lo que comentas, no solamente en este aspecto, sino en otros. Yo de manera particular, cuando yo empecé a entrar en este medio animal, yo rescaté una perrita, Esperanza. Y esa perrita hubo que amputarle la pierna. No sabes cómo sufrí horrores. Y era no poder dormir, la iba a ver. Y me di cuenta que yo le estaba transmitiendo esa angustia. Pero cuando ella ya se recuperó completamente, la llevé a un parque. Y ella corrió, como no tienes idea, o sea, y en 3 patas. Y ahí fue donde me dejó una lección tan importante, donde dije, ella no se dio cuenta que perdió una pata. Ella está feliz, ella está contenta porque salió de la calle, porque tenía problemas de sarna, traía un montón de cosas. Y en ese momento ella estaba feliz y lo que menos le importaba a ella era la pata, ¿no?
Y es algo muy Exacto. parecido a lo que comentas ahorita. Yo estoy seguro que hay muchos animalitos. A mí me ha tocado también trabajar con perros invidentes, que realmente ellos no se percatan de eso, ¿no? No es como nosotros que estamos ahí todo el tiempo latentes y que no seamos nosotros quienes les transmitamos a ellos eso, porque era lo que a mí me pasaba. Yo le transmitía mis inseguridades y todo al perro y dejar de verlos como pobrecitos, ¿no? Al contrario, o sea, wow, son unos guerreros que han logrado salir adelante con la ayuda, pues, de gente como ustedes, ¿no? De profesionistas. Así es, la verdad es que se adaptan muy bien y no hay que perder esa fe en ellos. La verdad es que son, como bien lo dices, son unos guerreros. Claro. Oye, doctora, ¿y qué tan frecuentes o viables son las cirugías de ojos en los perros y gatos? ¿Sí son comunes o son más de tratamiento? No, la verdad es que son muy, muy comunes. De hecho, yo podría decirles que cada vez van tomando mucha más fuerza los procedimientos quirúrgicos. Em, Probablemente en México siempre vamos a recurrir a alternativas con tratamientos, ¿no? Y sobre todo cuando a lo mejor hablamos de pacientes que tienen alguna otra enfermedad sistémica como diabetes, hipertensión, enfermedades endócrinas como hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, que son enfermedades que metabólicamente o de manera general van a afectar a otros órganos. Pero la realidad es que la cirugía en oftalmología ha tomado un avance muy, muy grande. De hecho, es una alternativa que se practica cada vez más y así se han salvado muchos ojos, ¿no? De hecho, yo les puedo decir que de las cirugías que generalmente se practican son cirugías de la superficie ocular. Siempre las enfermedades de la superficie ocular van a ser de las más comunes. No quiere decir que no haya enfermedades intraoculares, ¿no? O que abarquen la cámara posterior del ojo, pero las más comunes son las de la superficie ocular. Entonces, las cirugías prácticamente van de la mano. De estas cirugías más comunes, a lo mejor yo podría hablarles de las cirugías de párpados, ¿no? En los perros pasa algo muy característico que son las cruzas selectivas. Entonces, queremos perros de raza, ¿no? Y el que sea un perro de raza, pues sí, van a tener características deseables y qué bonito y qué padre y la raza perfecta. Pero así como van genes buenos, también van genes malos. Y entonces hay muchas enfermedades que van a poderse manifestar en los ojos de los animales. Y esto nos va a llevar a que estas enfermedades se manifiesten a lo mejor con una malformación en los párpados. Todos estos perritos que vemos que son chatos, que tienen los ojos demasiado saltones, que son exoftálmicos, pues son perros o gatos, ¿no? Porque también son gatos que tienen estos ojos como los persas, claro. Que van a ser razas en las que va a ser mucho más predispuesto que tengan alguna exposición o sobreexposición de la superficie ocular y que requieran una cirugía. Las cirugías palpebrales son de las más comunes. También les puedo hablar a lo mejor de las urgencias, ¿no? Nunca nos va a faltar el perrito que atropellaron y tuvo una proptosis y entonces el globo ocular se salió de la cuenca orbitaria, entonces pues hay que regresarlo. Entonces son procedimientos quirúrgicos que cada vez son más frecuentes. Antes a lo mejor decías, híjole, pues se le salió el ojo, pues quítaselo, adiós, ¿no? Y entonces haces una excisión del globo ocular y adiós. La realidad es que no. Ahorita muchas prácticas quirúrgicas ya van a evitar las consecuencias que puede traer eliminar un ojo o enuclearlo, sobre todo si es viable, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con una cirugía que se llama la cirugía para la glándula del tercer párpado. No sé si han logrado ver a estos perritos, que generalmente también son chatos, que se les sale una bolita rosa aquí en la región medial, sí, el famoso cherry eye o el ojo de cereza. Antes se practicaba la excisión, ¿no? Pues la cortas, adiós, te quitas del problema. No, son cirugías en las que actualmente hay muchos avances donde no la cortes, reposiciónala, ¿no? Y el perro va a poder seguir haciendo su vida común como si nada. Es más, podría decirles que una de las cirugías que más auge ha tomado en estos tiempos es la cirugía de cataratas. Antes pensábamos, bueno, pues ya tiene cataratas y tendrá que vivir con cataratas toda su vida, ¿no? Actualmente cada vez está siendo más fácil tener este acceso. Sí les puedo decir, son cirugías que requieren de un especialista oftalmólogo porque generalmente hablamos de microcirugía. Necesitas un microscopio
para poder hacer estos abordajes, ¿no? Sobre todo con ojos que son muy pequeños, o sea, imagínate un chihuahua de 3 meses, lo vamos a operar del ojo, bueno, sí, pues caray. Entonces sí necesitas una amplificación de tu campo quirúrgico, ¿no? Entonces, generalmente hablas de cirugías que son microscópicas, más cuando entras a cámara posterior, ¿no? Entonces sí, pero realmente son viables, tienen muy buenos resultados. Y yo lo que siempre ahí les recomiendo, un especialista oftalmólogo para este tipo de procedimientos. Claro, claro. Oye, y ahorita que platicabas al respecto de la catarata, es un tema en el que yo con el tema de los rescatados me he encontrado mucho. Y bueno, la verdad es que a la mayoría de los casos que hemos tenido han sufrido de este problema, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito en qué consiste la catarata? ¿Qué es la catarata para la gente que nos está escuchando? Claro, la catarata es una opacidad del cristalino. El cristalino es una estructura como un lente que va a estar como en forma de almendra, que está dividiendo la cámara anterior, que es la parte de enfrente del ojo, lo que alcanzamos a ver, de la cámara posterior. Y este lente tiene la tarea de enfocar como el lente de una cámara, que nos va a ayudar a enfocar las imágenes. Este cristalino también está agarrado con diferentes ligamentos y se mueve. Es un ligamento que va a hacer un movimiento para que el mismo perro o el gato pueda enfocar las imágenes. Hay muchas causas que pueden provocar cataratas, desde un trauma, es decir, un golpe, puede llegar a lesionar el cristalino y entonces esto puede desencadenar que haya salida de proteínas, que haya células inflamatorias y esto provoque que se haga una opacidad en este lente. Hasta enfermedades metabólicas como la diabetes, por todo este desbalance hormonal también va a provocar que pueda generarse una catarata. El propio envejecimiento, el envejecimiento natural, hay algo que es el estrés de las células. No solamente nosotros nos estresamos, también las células de un organismo, entonces las células del ojo también se estresan, entonces se van a inflamar, se van a opacar y esto ocurre mucho en el cristalino, incluso también cuando es genético. Entonces hay muchas causas que van a provocar que este lente que tiene la cualidad fundamental de ser transparente se vaya a opacar por estas células inflamatorias, por las propias proteínas que van a empezar a depositarse ahí. Y esto provoca esa opacidad que impide la visión. Es como cuando nosotros manejamos un coche y se empieza a opacar el parabrisas, ¿no? No va a permitir una visión adecuada, se va a ver nubloso, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que ocurre con este cristalino. Se opaca y la luz ya no va a poder entrar directamente para que el nervio óptico la interprete y la mande al cerebro. Entonces, estas cataratas van a impedir la visión. Ahí es donde tenemos ya esos problemillas, ¿no? Ya que el perrito no empieza a ver y demás. Doctora, vamos a ir a un pequeño bloque y regresando, que nos platiques un poquito cuál es el procedimiento que se hace para la catarata y si es completamente reversible, ¿no? Regresamos y platicamos al respecto. No se muevan. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Radio MX con sentido social. La chulada. ¿Estás en tu casa muriendo de aburrimiento? ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Ponle diversión a tu día con los Pequeños Genios. Curiosidades, juegos, datos interesantes y mucha diversión. ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com con sentido social. ¿Quieres saber de dónde provienen los alimentos que llegan a tu mesa? ¿Quieres ayudar a la economía local? En Ignelia, Tradición y Esperanza, con valor. También te damos a conocer las fundaciones que te ayudan y apoyan en los momentos más difíciles. ¿Dónde? Aquí. En Ignelia, Tradición y Esperanza, con valor. ¿Cuándo? Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Proyecto Radio MX.com.
amigos y amigas, si ya están cansados de estar encerrados en sus casas por la contingencia sanitaria COVID-19, para esta nueva normalidad, cambiemos nuestra movilidad. Bienvenidos a la era de la bici. Yo soy Vanessa Cruz o Vane Arándano, como gusten llamarme. Los espero todos los miércoles a la 1 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX con sentido social. Estamos de vuelta en La Voz del Veterinario y el día de hoy estamos hablando de oftalmología veterinaria con la doctora Shanat Belmont y estamos platicando antes del bloque sobre las cataratas. Ya nos explicó la doctora en qué consiste este padecimiento y ahora nos gustaría que nos platicaras, doctora, sobre... Bueno, esta cirugía es una cirugía que requiere anestesia general, entonces sí les puedo decir que como toda cirugía tiene un riesgo por el hecho de la anestesia, pero tiene muy buen pronóstico cuando sobre todo se atienden las cataratas de manera temprana. Cuando hablamos de cataratas que son inmaduras o incipientes, nos permite un mejor pronóstico a diferencia de las que ya son muy maduras o hipermaduras. No porque no se puedan operar, claro que se pueden operar y de hecho muchos de estos pacientes que se llegan a operar son pacientes ya geriatras, ¿no? Que tienen más de 15, 16, 18 años y la verdad es que les va muy bien. Sí, lo ideal es operar lo antes posible porque las cataratas no solamente radican en el problema que conlleva en sí, que es la opacidad del cristalino, sino que hay muchos efectos secundarios o muchas alteraciones secundarias que puede desencadenar una catarata, ¿no? Como un proceso inflamatorio, y entonces este proceso inflamatorio se puede hacer tan exacerbado hasta llegar a un momento donde incluso podría desencadenarnos una uveitis y esta misma uveitis llevarnos a un glaucoma secundario. Entonces, la verdad es que atender las cataratas probablemente no es una urgencia oftálmica, pero no hay que dejar de lado esta práctica, ¿no? Y como les comentaba, es una cirugía que cada vez se practica más porque la única alternativa para quitar 100% una catarata es un procedimiento quirúrgico. Y en este procedimiento lo que se hace es una pequeña incisión para poder ingresar a la cámara anterior, llegar hasta el cristalino, donde por medio de un facoemulsificador, que es como si fuera un rebote de ultrasonido que constantemente va a estar haciendo ese efecto, va a romper ese cristalino, se va a hacer como un aspirado de este cristalino que ya está totalmente opaco, que ya no sirve, lo eliminamos. Y de igual manera el objetivo es poner un lente intraocular. Esto es importante porque muchas veces realizar la cirugía simplemente termina se quita el cristalino y pues total, ya no va a tener la opacidad. Pero este cristalino debe de tener esa función de enfoque. Entonces se pone un lente intraocular para que el paciente recobre la visión. Si no, por mucho que se quite el cristalino, pues el paciente va a ver borroso y entonces pues de nada hubiera servido la cirugía. ¿Este lente tiene un tipo de aumento? Sí, claro. El aumento de las dioptrías que maneja este tipo de lentes, manejamos una dioptría de 40. Entonces, hablamos de un muy buen enfoque. Es más, podría decirles que el perro va a ver mucho mejor de lo que veía antes. Y eso es estándar. Entonces, eso se le pone, ese tipo de lente con esas dioptrías es estándar. Exacto, y la verdad es que la visión va a mejorar mucho en estos pacientes, no le va a volver a salir la catarata, tiene un lente intraocular que le va a servir toda su vida. Una de las consecuencias que generalmente llega a ocurrir son como un efecto, es los procesos inflamatorios. Entonces es importante que cuando se haga un procedimiento quirúrgico se controle muy bien la inflamación, se monitoree la presión intraocular, y una recomendación que yo les hago respecto a esta cirugía es que cuando ustedes lleven a su perro
a este tipo de procedimientos. Es mucho más común en perros que en gatos. Entonces, cuando lleven a su perro a este procedimiento quirúrgico, no utilizar collares. Estamos acostumbrados a que nuestro perro tenga el collar y la correa y lo saco a pasear, ¿cierto? Cuando se practican este tipo de procedimientos de cirugía de cataratas, hay que evitar utilizar collares porque el collar, al jalarlo, aumenta la presión a nivel de las arterias y entonces esta misma presión va a provocar que el globo ocular pueda llegar a aumentar la presión. Entonces, ahí en esos casos mejor utilizar una pechera y esto nos va a permitir que no haya estas complicaciones que puedan llegar a presentarse. Pero la realidad es que a los pacientes les va muy bien, como les mencionaba. La mayoría de estos pacientes que se operan son pacientes geriátricos y les va muy bien en este procedimiento. Qué excelente, ¿no? Sí. Qué excelente noticia. Aparte, pues es muy informativo saber que ellos pueden utilizar lentes intraoculares como los seres humanos, ¿no? Doctora, tenemos otros saludos por acá de Gabriela Macías, dice excelente ponente. Lucero Sánchez, saludos a la doctora y sus excelentes comentarios, muchas felicidades. Manuel Fernández dice excelentes tips para identificar cuando nuestros compañeros de vida tienen problemas con sus ojos. Y bueno, Mon Rodríguez dice, mi Cata es un perrito ya viejito y no tenía un ojito cuando mi hija lo rescató de la calle y ahorita está perdiendo la visión del otro ojo y yo lo guío con mucho cuidado porque lo quiero mucho. Hay que tener paciencia y amor y nunca elegir la eutanasia. Respecto a este comentario, doctora, creo que todos tenemos o hemos tenido en nuestra vida un pacientito, un perrito, un compañero animalito de compañía precisamente que nos ha inspirado como a querer ayudarlos o en este caso, doctora, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Hay algún caso en particular que haya sido lo que te encaminó a la medicina veterinaria o en específico a la oftalmología? Bueno, yo de hecho puedo platicarles, esto es más personal de mi propio perro. Ahora sí que puedo decirles, tengo un pastor ganadero australiano que tiene ya ahorita prácticamente 12 años y él tiene atrofia progresiva de retina. Entonces, ahora sí que tristemente es una enfermedad que uno diría, híjole, pues se va a quedar ciego, ¿no? Y sí, se va a quedar ciego y no puedo hacer nada, ¿no? Pero la verdad es que es Seiker, se llama Seiker, es un perrito que me ha enseñado que él puede seguir haciendo su vida y subir y bajar las escaleras sin ningún problema. Y como colmo de un oftalmólogo, pues es una enfermedad que no es reversible, es una enfermedad que es degenerativa, va a perder su visión en algún momento, pero él es tan feliz como si siguiera haciendo su vida cotidianamente, se lleva súper bien con mis gatos, entonces yo de verdad admiro mucho a Seiker porque es un perrito que llegó a mi vida desde cachorrito, entonces pues prácticamente son 13 años que ya tengo con él y lo he ido viendo crecer y su vida sigue siendo la misma, él se sigue comportando como si fuera cachorrito desde siempre, entonces no importa que tenga 12, 13 años, él sigue siendo cachorro y persigue todo lo que se le encuentre a su paso, entonces la verdad es que se ha adaptado muy bien y pues le apoyamos a lo mejor con ciertos multivitamínicos, antioxidantes, para que el proceso sea mucho más lento, pero pues sí, es un cachorrillo, yo le digo cachorrito, que va a quedar ciego en algún momento de su vida, pero él sigue su vida como si nada. Entonces la verdad es que para mí es mi mejor ejemplo de vida, mi pequeño Seiker. Oye, qué padre, la verdad a mí me da mucha emoción y mucha alegría escucharte decir esto, porque la gente a veces piensa que quienes se dedican a la salud, pues es gente ya más fría, ¿no? De repente piensan, pues es un perro más, ¿no? Pero con esto nos estás demostrando que realmente no, o sea, que existe esa empatía y que, bueno, el estar dentro de la medicina pues no es algo frío, al contrario, ¿no? Se hace muchas veces por amor, porque todos tenemos algún pequeño ahí que nos está motivando, ¿no? Doctora, me ha dado muchísimo gusto haber tenido este espacio contigo, que hayas compartido esta hora con nosotros, porque aprendimos muchísimo. Todavía hay más cosas que aprender. Tendremos una siguiente entrevista para que podamos platicar más al respecto. Doctora, antes de finalizar, me gustaría, si tienes alguna red social donde la gente pueda contactar, pueda ver tu trabajo o algo.
Sí, claro que sí. Bueno, yo me encuentro en Facebook como Shanat Belmont. Ahí generalmente tengo cuestiones personales, pero de verdad pueden contactarme por Messenger, en mi mismo correo, de igual manera, shanatbelmont@gmail.com. Puedo apoyarles con cualquier duda, canalizarlos a un hospital oftalmológico que tenga esa capacidad de poder atender a sus diferentes perros y gatos, y que puedan tener una opinión más sobre todo esto, y un acercamiento para seguir cuidando los ojitos de nuestras mascotas, que la verdad es que nos hacen una compañía importante. Entonces, con mucho gusto pueden contactarme y yo los podré asesorar, apoyar y canalizar al área que realmente pueda tenerles una solución. Perfecto, doctora, muchísimas gracias nuevamente. Y de todos modos, cualquier comentario nos pueden escribir a las redes, en Respecan nos pueden encontrar, y nosotros con mucho gusto también les acercamos con la doctora. Muchas gracias por el apoyo, doctora. Mucho éxito en tu carrera, que sigas progresando, teniendo mucho éxito y ayudando a muchos animalitos en condiciones desfavorables, en este caso para la vista. Esto fue La Voz del Veterinario. Un gusto escucharlos. Quédense, por favor. Seguimos con Respecan y Ukulanda en la radio. Vamos a hablar sobre animales en extinción, y la próxima semana nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana. Mi nombre es Larry Yuriel. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego. Mi nombre es Montserrat Ramírez. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, doctora. Y voy a colar aquí un feliz cumpleaños a mi madre. Ella es quien rescató a Catalino. Y bueno, muchas gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. El compromiso con el mundo animal y su bienestar regresan en la próxima emisión. Esto fue En la Voz del Veterinario.